Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de esta parte de la conciencia de unidad. Y dirán por qué es importante este tema, porque muchas veces que hemos hablado del tema de conciencia, pues obviamente se basa en varios factores que hemos hablado de la conciencia del ser, la conciencia de universal y demás. Entonces, esto tiene que ver también con la conciencia de alguna forma que tenemos unidad en todos los sentidos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo como entender o comprender por qué tenemos esa conciencia de unidad. Todos te pueden hablar de una conciencia que debemos ser conscientes, pero específicamente, pues bueno, aquí he tratado de dividírselos en varias conciencias. Pero esta conciencia de unidad creo que es una de las más importantes porque es un conjunto de todo. Al final es como esta parte de entender que nosotros somos un todo, como la parte energética, la parte material o la materia, en cierta forma como nosotros nos estamos hablando de una unidad de conciencia. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de entender lo que somos, como somos, que tenemos la parte racional, la parte emocional, la parte material, o tu materia más bien, en esta parte encontramos estos factores que tienes este sentido de unidad, ¿no? Que todos somos energía y que todos de alguna forma pertenecemos al universo. Pero no es tanto que te sientas en ese sentido, que sientas un canal universal, sino en esta parte de ser conscientes de lo que eres. En una situación, en una parte importante desde la parte de racionalidad, que a veces esta parte como que muchos no entienden qué dicen cuando hablan de la racionalidad. Y tiene que ver con la unidad. En este sentido de ver tu pensamiento, cómo lo estás haciendo, de qué manera estás haciendo, de qué forma o generas esta manera. El otro día estaba viendo un en vivo que se había contactado un extraterrestre y él estaba diciendo que lo que debe tener la humanidad es la racionalidad, la materia y el alma. Pero no entendían de qué estaba hablando. Y lo que les digo es que en realidad nosotros somos racionales, somos mentales, pensamos, hacemos, decimos, somos más, hay personas que son más emocionales que racionales y nosotros somos como duales en cierta forma. Por eso es importante que entendamos esta unidad, porque si tú entiendes tu racionalidad, vas a entender tu emocionalidad y entonces vas a entender todo este conjunto con la parte universal, que es como esta parte de la materia que somos, como la parte de universal que somos una energía al final y que todo se maneja energéticamente o de la energía en cierto factor. Por eso tienes tu campo áurico, tu campo energético, pero en esta parte importante de de esta conexión que nosotros tenemos de tener con nuestro pensamiento y nuestra emoción. Por eso a veces es como muy complicado entender por qué tenemos que tener esa conciencia de unidad. Muchos te dicen, es que debes ser consciente de lo que haces, de lo que dices, de la forma como que piensas, como la forma como lo manejas o de qué manera o qué forma llegan las cosas. Y a veces no somos conscientes porque no somos en esta parte racional. Y de alguna forma la conciencia viene siendo la parte racional. Tu pensamiento, lo que dices, cómo lo dices, qué estás pensando, de qué manera lo estás generando y qué pensamientos tienes tanto positivos como negativos. Acuérdense que nosotros somos duales y somos esta parte dual en positivo y en negativo. Ni todos somos luz, ni todos somos oscuridad, pero al final de cuentas, lo que tú tienes en esta parte es este momento contigo, de tener esta dualidad y entender que también tu racionalidad te puede entender en muchos factores, en muchas cosas y en muchas situaciones. Si no estás entendiendo tu parte de racionalidad, pues tampoco vas a entender tu conciencia. Y como les he explicado, desde tu conciencia del ser, de quién eres, cómo te estructuras emocionalmente, desde tu conciencia universal, que somos al final energía y que todo pertenece a un todo, y que no te puedes dividir en una situación, decir, ay, pues soy más luz, o soy más buena gente, o soy más mala gente. Nadie va a decir que eres mala gente al final, ¿verdad? Pero sí entender que somos duales, que al final nuestra dualidad que nos lleva a ciertas decisiones o tener ciertas conciencia a ciertas cosas que debemos tener. Y a veces nos cuesta mucho trabajo como entender esa conciencia racional, porque es cuando entiendes ese pensamiento de lo que dices, de lo que hablas, de cómo hay personas, por ejemplo, que son muy analíticas,
que piensan y dicen, a ver, voy a analizar por qué me está diciendo color azul, por qué es azul y no es verde, o sea, que estoy viendo el color azul, que estoy viendo el color verde. Y a veces muchas formas o maneras que hay muchas personas que en esta red pueden comunicarte y te pueden decir, es que realmente nosotros debemos entender que nosotros vamos a entrar a una quinta dimensión y vamos a tener una conciencia. A ver, no vamos a entrar ni a ninguna quinta dimensión porque somos la tercera dimensión y de aquí no vamos a pasar porque somos evolutivos. Una de las circunstancias también que hay que entender que nosotros tenemos evoluciones constantes desde tu pensamiento, desde tu emoción. Aunque tú tengas una característica de tu personalidad, puedes modificar. Tal vez hay personas que sí cambian, hay personas que modifican su emoción, en el sentido de su carácter, su forma, su vibración, cómo se sienten, de qué manera se sienten, cómo están. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la unidad es parte de un todo y que todos somos un todo y todo es un todo. Desde la parte universal, desde la parte energética y desde la parte carnal. Por eso es con esta parte de tu pensamiento, tu emoción, tu carnalidad, qué sientes, cómo lo sientes, cómo me siento y de qué forma me siento. A veces nosotros no tenemos esa conexión muchas veces de nosotros mismos, en el sentido de que no somos conscientes ahora sí, de entender de cómo estamos y cómo lo generamos y de qué manera fluimos o no fluimos y de qué manera podemos estar o no estar o de qué manera podemos, eh, digamos, entender lo que estamos haciendo o qué estamos fluyendo o cómo lo estamos manejando, que en muchas situaciones por la vida diaria, pues estás más preocupado por otras cosas en realidad, ¿no? Si tu trabajo, si tu familia, si traes un proceso ahí de pérdidas, si traes alguna situación emocional, y entonces no te hace ser consciente de lo que estás sintiendo. Por esto en esta parte nosotros debemos tener esa conciencia y conexión con nosotros mismos, que a veces es complicado y difícil, que muchas veces te pueden decir que la parte numérica, que la numerología o que la astrología o que muchos factores externos te pueden ayudar a entenderte, pero yo les diría más fácil, ¿qué es lo que quieres tú como persona? ¿Qué tienes la conciencia racional de entenderte a ti emocional para saberlo? Porque acuérdense que muchas veces los humanos somos más emocionales que racionales. Hay unas personas que son más racionales que emocionales o que son más viscerales también y que no podemos entender lo que puede ser o de qué manera lo podemos generar. Entonces, cuando nosotros tenemos esta conexión o esta conciencia de unidad, es entender que somos energía, pero que también somos carnal y que también somos pensamiento y que somos emoción y que somos un conjunto de todo y que somos al universo mismo y que el mismo universo, pues fluimos o nos dejamos fluir o manejamos las cosas y que el tiempo pasa en determinado momento como tiene que pasar. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay decisiones buenas, hay decisiones malas. La vida continúa y las cosas continúan. Si tú no te das cuenta de lo que puedes hacer, de la forma que lo puedes hacer y de la manera que lo puedes controlar, pues entonces las cosas no se pueden dar. En muchos sentidos pueden hacer bien o mal en cierta forma. Pueden ser como este aspecto de entender cómo pueden pasar las cosas también, ¿no? A veces no somos como muy observadores o como no muy analíticos de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos formando o no formando. Les digo, hay mucha información que te pueden dar externa y que te pueden sí, el universo, que sí, que el cosmos, que sí, lo que está pasando y que si estamos conectados o no conectados. Pero ante todo tienes que preocuparte por ti. Decir, a ver, ¿cuál es mi conexión de mí mismo? ¿Cómo estoy? Mi emoción, ¿cómo está? Mi materia, ¿cómo está? El cómo me siento, el cómo me estoy conectando, el cómo tengo esa conciencia en todos los factores de mi vida, en el sentido en todos los sentidos, desde la parte emocional, desde la parte que te pueda pasar un suceso o no suceso, desde esta conectividad que puedes tener contigo mismo y con el universo. Por eso es muy importante entender tus propias creencias que puedas tener, limitantes, no limitantes, creencias positivas, negativas, tus creencias que pueden estar fluyendo en determinado momento como eres tú,
Que acuérdense que hablar de las creencias, pues es hablar de un todo, porque todos tenemos creencias de algo. Una creencia social, una creencia personal, una creencia familiar. Pero al final de cuentas, ¿qué te hace sentir de tus propias creencias? El cómo estás, el qué manera te estás manejando. Y a veces no eres consciente de lo que dices, cómo hablas, de qué forma hablas, de qué forma lo emanas, de qué forma lo estás construyendo contigo. Y eso es muy importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que emanamos, de lo que decimos y que a veces hacemos las cosas por hacerlas y a veces hacemos las cosas por decirlas. Nos cuesta mucho trabajo como este sentido de comprender qué está pasando contigo mismo, el sentido de poder hacerlo o decirlo o cómo lo estás emanando. No es como complicado hacerlo, pero sí es como un poco cuestionable en cierta forma de entenderlo, porque es mucho más fácil que tú te vayas a lo externo. ¿Y qué me voy a referir a lo externo, como les digo? A lo que te dicen alguien, a lo que la información va fluyendo, a las cosas que van sucediendo. Y a veces la información que te llega desde tu propia alma, por ejemplo, no entendemos conscientemente cuál es el mensaje que nos está diciendo. Porque a veces el mensaje que nos llega externo, por decirte un ejemplo, que si estás enfermo del estómago, te llega una información, decir, pues estoy viendo noticias o comerciales de jarabes de estómago, o estoy viendo medicamentos, estoy viendo una farmacia, entonces te están diciendo, a ver, tienes que hacerle caso a lo que te está pasando. Y entonces es ser consciente de tu materia, de lo que está pasando, lo que está sucediendo, hacerle caso de cómo te sientes, cómo no te sientes. Por eso es importante tener esa conciencia de unidad. Es como todo lo que hablamos de las conciencias, ¿no? La conciencia universal, la conciencia del ser, la conciencia natural, digámoslo así, es entender que todos tenemos una conciencia de unidad porque todo es un todo y todos pertenecemos a un todo. Entonces, cuando tú entiendes esa parte que tú dices, sí es cierto, o sea, pertenezco a una emoción, pertenezco a una materia, tengo mi energía, tengo mi racionalidad, mi pensamiento, pero también pertenezco al universo en un exterior de tu entorno. ¿Por qué? Porque es parte de la conciencia que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no somos conscientes a veces de lo que pasa en el planeta mismo. Podemos decir que pasamos una pandemia y muchas veces a mí me han preguntado, la verdad es que hemos aprendido algo y yo les puedo decir, pues no hemos aprendido nada porque no somos conscientes de lo que pasó y cómo pasó. Por eso no tenemos esa conciencia de unidad. A veces la pandemia, esto que pasó y que desgraciadamente mucha gente murió y que estamos encerrados y demás, a mí me han preguntado si realmente la humanidad ha aprendido algo, si es consciente de esos sucesos. Y yo les digo, no hemos aprendido nada y no somos conscientes de esos sucesos. Porque te sigues peleando, porque sigues siendo egoísta, porque la humanidad sigue siendo no tan bueno que digamos, porque a veces la humanidad, acuérdense que como seres humanos somos un poco complejos, vemos el beneficio propio, pero no vemos la conciencia de lo que necesitamos realmente. Decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿De qué manera estoy? ¿Qué me puede ayudar o qué me puede desayudar? ¿Qué puedo hacer o no puedo hacer? Mis creencias, ¿qué me están ayudando? ¿Qué no me están ayudando? Y no decir, es que todo está mal, ni todo está bien, porque todos somos un todos, acuérdense. Pero cuando tú tienes esa conciencia de unidad, de entender tu razonamiento, de entender tu emoción, es entender tu parte álmica también. Cuando hablamos del alma, ven que les comenté, el alma te da muchos mensajes, el alma es parte de ti, el alma te dice que está bien y que está mal. Que no le hacemos caso es parte fundamental del ser humano. Por eso les digo, cuando tuvimos esta parte de la pandemia, no fuimos conscientes y no somos conscientes de lo que somos y cómo somos, y que al final también somos frágiles por cualquier suceso. Por eso no tenemos esa conciencia de unidad cósmica, si lo hablamos así, o una conciencia de unidad humana, de una conciencia de unidad personal, de una conciencia de unidad en todos los sentidos. Nos cuesta mucho trabajo y dices, bueno, pues yo cómo me puedo conectar conmigo, con mi unidad, con la unidad del universo mismo en ciertos factores. Y ahorita, pues como les comento, muchos dicen, es que vamos a entrar a una quinta dimensión y entonces le digo, bueno, ¿y para qué quieres entrar a una quinta dimensión?
si no tienes la conciencia de lo que estás viviendo en este momento, de tu propia unidad, de tu propio ser, de lo que eres? Si no eres consciente de lo que tú puedes manejar contigo mismo, pues no vas a ser consciente si estás en una dimensión tercera, cuarta, quinta, sexta, como sea, no entiendes esa parte. Por eso les comento, cuando escuché a alguien decir que un extraterrestre conectado le decía, es que el humano tiene tener esta parte de racionalidad. Y entonces no entendían por qué le decía esta parte de racionalidad. Digo, bueno, la racionalidad es tu pensamiento, es lo que emanas, es lo que eres. Si no entiendes tu parte racional, no vas a entender tu parte emocional. Y si no entiendes tu parte emocional, no vas a entender tu parte racional. Por eso es la conciencia de unidad, porque tienes que entender tu racionalidad, tu emocionalidad y parte de tu alma o tu alma. Digo parte de tu alma porque muchas veces no entienden, a pesar que yo les he comentado qué es la conexión álmica. ¿Cómo estás contigo mismo? Y no me refiero a álmica con otra persona, sino contigo mismo, qué conexión puedes tener con ello. Entonces, es muy fácil de entenderlo. ¿Qué es lo que dicen realmente? Tienes que tener esta parte racional y conectar tu materia con tu alma, que al final es tu emoción. Es, a ver, ¿cómo me siento yo? O sea, en este momento, ¿cómo me siento? Me puedo sentir triste, me puedo sentir bien, me puedo sentir, pues, X, ¿no? Como esas partes de decirte, ay, pues no me siento muy bien. ¿Cómo te sientes? Pues ni bien ni mal, vivo por vivir. O me siento, como les comento, un muerto y viviente, vivo por vivir y estoy por estar. No me importa lo que pase. Pero cuando no somos conscientes de lo que queremos, pues entonces no vamos a tener conciencia de esta parte de unidad. Porque dividimos todo, porque decimos todo, porque al final somos egoístas con nosotros mismos, no con las otras personas, sino con nosotros mismos de entender. Y es mucho más fácil que externamente los manejes con numerología para que me vaya bien, o lo manejes con la astrología para que también te vaya bien, sin entender qué estás emanando tú, cómo te sientes tú, cómo estás tú desde tu emoción. La conexión que nosotros podemos tener de esta parte de conectividad de la conciencia es parte fundamental de lo que eres. Si tú no entiendes tu conciencia de unidad personal, no vas a entender la conciencia unidad universal de una sociedad o de lo que pasa o de lo que sucede. Por eso es importante que veas cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, qué estoy bien, qué estoy mal, cómo estoy conectándome con mi racionalidad, con mi emoción, con mi materia. Si le hago caso también a mi materia, ay, pues me duele la rodilla, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me afecta? ¿Qué no me afecta? Porque no estoy bien, ¿no? Acuérdense que una de las cosas que les he comentado que a veces de la cadera para abajo, si te duele la rodilla, la pierna, el tobillo, pues es que no estás firme en tus pasos, o sea, no estás caminando firme, algo está pasando, algo está sucediendo, y eso tiene que ver con tu conexión de unidad, de entender tu propia materia. No, pues me duele el brazo, me duele la mano, me duele el ojo, me duele la cabeza, porque me duele, porque estoy estresado, porque me da migraña, porque a lo mejor esta parte del estrés también tiene que influir muchas veces en muchos sentidos de nosotros. Una de las cosas de la humanidad o el ser humano es que somos muy estresantes con nosotros mismos porque estamos estresados en todos los sentidos. Desde la parte económica, desde la parte laboral, desde la parte familiar o desde la parte social. Incluso en el tráfico, que si una persona que llegaste y algo pasó. Y en lugar de decirte, oye, pues alguien te gritó o te dijo y ya no te puso de buenas, digamos, ¿no? Te puso de malas. Pero a veces hay que cambiar como esa energía y entenderla y decir, a ver, no me pertenece energía negativa. Es decir, no pensar negativo, que ya me hicieron enojar o que me hicieron esto. Tratar de transmutar esa energía, como la transmutamos en pensamientos positivos. Por eso no somos conscientes de lo que hacemos, no somos conscientes de cómo emanamos, no somos conscientes de cómo esa energía nos puede afectar para bien y para mal. Por eso cuando hablan de una racionalidad es entender lo que tiene tu materia, es entender lo que está sucediendo, es entender lo que está pasando contigo.
Y entonces puedes entender una conciencia de unidad universal o social. Que digamos que primero social y luego universal, ¿no? ¿Qué está pasando en tu entorno? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está? Hay personas que son más analíticas y hay personas que no son tan analíticas. Y que a veces la información que puede llegarle a alguien que puede estar conectado con algo, llámale seres, llámale extraterrestres, llámale lo que quieras, a veces no estás conectado realmente con esa información en el sentido de saber qué te están diciendo. A ver, si me están diciendo que es verde, ¿por qué es verde? O sea, tengo que entender el verde. Ah, por esto, por esto, por esto. Y eso nos pasa a nosotros mismos. No conectamos y no tenemos conciencia de lo que nos pasa. Saber, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento triste? Pues estoy en una depresión, tuve una pérdida, de cualquier sentido de pérdida, no me siento bien, no me siento pues estable conmigo mismo, me siento como no ecuánime. Y entonces eso tiene que ver con esta parte. Y me dirás, ¿por qué tengo que ver la parte emocional, la parte hasta de salud, la parte, entonces, porque no somos conscientes de lo que somos nosotros mismos? Y acuérdense que todos somos un todo. Tu energía es un todo. Entonces, por eso somos energía y pertenecemos al universo, pero pertenecemos a la materia. El decir, a ver, ¿cómo estoy consciente de lo que estoy haciendo o no estoy haciendo? ¿Cómo soy consciente de lo que digo o no digo? Cuando hablamos del poder de la palabra, hablamos de que tu palabra puede ser una situación muy importante, decir positivo, negativo, que estás emanando, que estás diciendo, cómo lo estás diciendo. Que dentro del podcast, tanto en el canal como en Spotify, pues se escuchan estos podcasts que hemos hablado de la palabra, de la conciencia en general, del alma y en todos los sentidos. Que acuérdense que yo trato de dividirlos, pero al final todos somos un todo y todo pertenece a un todo. Para que podamos entender por qué nuestra conciencia a veces nos traiciona en cierta forma, porque no somos conscientes de lo que decimos y lo que hacemos. El arcángel que te puede ayudar en ese sentido de tener la conciencia en la parte de unidad es el arcángel Zadkiel. Y él te dice, si tú transmutas tu emoción, tu ser, entenderás tu conciencia de unidad. Si eres consciente de lo que eres, transmutas, pero cambias, pero entenderás la conciencia de unidad, entendiéndote tu materia, tu racionalidad y tu alma, que es tu emoción. Parte fundamental de entender quién eres y cómo eres, para entender tu conciencia de unidad. Entonces es esta parte que él te dice, si tú entiendes tu racionalidad, si entiendes tu emocionalidad, entiendes tu alma, que ha hablado del tema del alma, que como nuestra alma también nos hace ese contacto de hacer, decir o pensar o sentir y entender a tu materia, a tu cuerpo, porque no lo entendemos. Por eso les comento, cuando escuché esa parte que un extraterrestre decía, es que tienen que ser racionales y nadie entendió nada, dije, a ver, caray, tenemos que entender que somos racionales, que somos pensantes, qué estás diciendo, cómo lo estás pensando, de qué forma lo estás emanando. Y entonces ahí se hace la conciencia de unidad en todos los sentidos. A ver qué está pasando en el entorno, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en el planeta, qué situación nos está ayudando o no nos está ayudando. Pero ante todo tienes que ser consciente contigo. Por eso es unidad en todos los sentidos. Estoy bien, estoy mal, me analizo, no me analizo, cómo lo hago y de qué manera lo hago. Si tú eres consciente de lo que quieres, vas a ser consciente de tu propia unidad y vas a ser consciente de tu propia personalidad, de lo que eres. ¿Y cómo podemos entrar en esa conciencia de unidad? Pues meditando, que muchos saben meditar, otros no saben meditar. Pero se pueden poner, ya saben que yo los mando al sol, se pueden mover 5 minutos en el sol y pueden decir, vibro con la luz del sol, me da la conciencia universal, me da la conciencia de unidad, entiendo mi propia conciencia para estar bien, para fluir y que todo pueda llegar. Entonces, eso lo dicen y eso les puede ayudar un poco para tener esa conciencia en todos los sentidos. Tu conciencia de unidad, tu conciencia personal, tu conciencia de lo que tienes tú propio, desde tu pensamiento, desde tu emoción, y si eres más racional que emocional o eres más emocional que racional. Porque esta parte es fundamental del ser humano. O somos más racionales o somos más emocionales. Pero es un conjunto de todo. Entonces tenemos que tener las dos partes. La emoción y lo racional.
o la emocionalidad y lo racional debe ser conjunto para que no se pueda dividir. Entonces, entenderte a ti es entender tu conciencia de unidad para que todas las cosas puedan llegar y tú puedas fluir adecuadamente con todo el entorno. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo les veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.